El cumpleaños de la infanta, de Oscar Wilde. Era aquel día el cumpleaños de la infanta. Cumplía 12 años y el sol brillaba con esplendor en los jardines del palacio. Aunque realmente era princesa y era la infanta de España, solo tenía un cumpleaños cada año, exactamente como los hijos de la gente muy pobre. Así, era cosa de grande importancia para todo el país que la infanta tuviera un gran día en tales ocasiones, y aquel día era magnífico en verdad. Los altos y rayados tulipanes se erguían sobre los tallos como el largo desfile militar y miraban retadores a las rosas, diciéndoles: «Somos tan espléndidos como ustedes». Las mariposas purpúreas revoloteaban llenas de polvo de oro las alas, visitando las flores una por una. Los lagartos salían de entre las grietas del muro y se calentaban al sol. Las granadas se cuarteaban y entreabrían con el calor, y se veía sangrante su corazón rojo. Hasta los pálidos lines amarillos que colgaban en profusión de las carcomidas espalderas y a lo largo de las arcadas oscuras parecían haber robado mayor viveza de color a la maravillosa luz solar, y las magnolias abrían sus grandes flores semejantes a globos de marfil y llenaban el aire de dulce aroma enervante. La princesita paseaba en la terraza con sus compañeros y jugaba al escondite entre los jarrones de piedra y las viejas estatuas cubiertas de musgo. En los días ordinarios, solo se le permitía jugar con niños de su propia alcurnia, de manera que tenía que jugar sola, pero su cumpleaños formaba excepción y el rey había ordenado que invitaran a sus amistades preferidas para que jugaran con ella. Tenían los esbeltos niños españoles gracia majestuosa de movimientos, los muchachos con sus sombreros de gran pluma y sus capas cortas flotantes, las niñas recogiéndose la cola de los largos trajes de brocado y protegiéndose los ojos contra el sol, con enormes abanicos negros y argentados. Pero la infanta era la más graciosa de todas, la que iba vestida con mayor gusto, dentro de la moda algo incómoda de aquel tiempo. Su traje era de raso gris. La falda y las anchas mangas de bullones estaban bordadas con plata, el rígido corpiño adornado con hileras de perlas finas. Al andar, debajo del traje surgían dos diminutos zapatitos con rosetas color de rosa. Rosa y perla era su gran abanico de grasa, y en el cabello, que formaba una aureola de oro viejo en torno a su carita pálida, llevaba una linda rosa blanca. Desde una ventana del palacio los contemplaba el melancólico rey. Detrás de él se hallaba en pie su hermano, don Pedro de Aragón, a quien odiaba. Su confesor, el gran inquisidor de Granada, se hallaba junto a él. Más triste que de costumbre estaba el rey, porque al ver a la infanta saludando con infantil gravedad a los cortesanos reunidos, o riéndose tras el abanico de la ceñuda duquesa de Alburquerque, que la acompañaba siempre, pensaba en la joven reina, su madre, que poco tiempo antes, así le parecía aún, había llegado del alegre país de Francia y se había marchitado entre el sombrío esplendor de la corte española, muriendo 6 meses después del nacimiento de su hija, antes de haber visto florecer 2 veces los almendros del huerto o haber arrancado por segunda vez los frutos de la vieja higuera rudosa que había en el centro del patio cubierto ahora de hierba. Tan grande había sido el amor que tuvo el rey a su esposa que no permitió que la tumba los separara. La reina fue embalsamada por un médico moro, a quien por tal servicio le había sido perdonada la vida, condenada ya por el Santo Oficio en juicio por herejía y sospecha de prácticas mágicas, y el cuerpo yacía aún dentro del féretro forrado de tapices en la capilla de mármol negro del palacio, tal como lo habían depositado allí los monjes aquel ventoso día de marzo 12 años atrás. Una vez al mes, el rey, envuelto en una capa oscura y llevando en la mano una linterna sorda, entraba allí y se arrodillaba junto a ella, exclamando: «¡Mi reina! ¡Mi reina!». A veces, faltando la etiqueta formalista que gobierna en España cada acto de la vida y que pone límites hasta la pena de un rey, hacía las pálidas manos enjolladas en loco paroxismo de dolor y trataba de reanimar con sus besos la fría cara pintada. Hoy creía verla de nuevo como la vio por primera vez en el castillo de Fontainebleau, cuando tenía él apenas 15 años de edad y ella menos aún. En aquella ocasión contrajeron esponsales que bendijo el nuncio del Papa en presencia del rey de Francia y de toda la corte, y él regresó al Escorial llevando consigo un mechón de cabellos rubios y el recuerdo de los labios infantiles que se inclinaban para besarle la mano cuando subió a su carruaje. Más adelante se efectuó el matrimonio en Burgos,
y la gran entrada pública en Madrid con la acostumbrada misa solemne en la iglesia de la Virgen de Atocha, y un auto de fe más importante que de costumbre, en el cual se relajaron al brazo secular para ser quemados cerca de 300 herejes, entre ellos muchos ingleses. En verdad, el rey amó a la reina con locura, lo cual no dejó de contribuir, según pensaban muchos, a la ruina de su país, a quien Inglaterra disputaba entonces sus posesiones del Nuevo Mundo. Apenas la dejaba apartarse de su lado porque había olvidado, o parecía olvidar, todos los graves asuntos del Estado, y con la terrible locura que la pasión da a sus víctimas, no advirtió que las complicadas ceremonias con que trataba de divertirla no hacían sino agravar la enfermedad extraña que sufría. Cuando murió la reina, el rey quedó como privado de razón durante algún tiempo. No cabe duda de que hubiera abdicado formalmente y se hubiera retirado al gran monasterio trapense de Granada, del cual era ya prior titular, si no hubiera temido dejar a la infantita entregada a la merced de su hermano, cuya crueldad, aún en España, era notoria, y de quien muchos sospechaban que había causado la muerte de la reina con un par de guantes envenenados que le regalara en su castillo de Aragón al visitarlo ella. Aún después de expirar los 3 años de luto que había ordenado por edicto real para todos sus dominios, nunca permitió a sus ministros que le hablaran de nuevos matrimonios, y cuando el emperador le hizo ofrecer la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, rogó a los embajadores dijeran a su señor que él, rey de España, estaba desposado con la tristeza y aunque ella fuese una esposa estéril, la amaba más que a la belleza. Respuesta que costó a su corona las ricas provincias de los Países Bajos, que bien pronto, a instigación del emperador, se rebelaron contra él bajo la dirección de fanáticos de la Reforma. Toda su vida matrimonial, con sus alegrías ardientes y el dolor terrible de su fin súbito, parecían revivir ante él ahora al ver a la infanta jugar en la terraza. Tenía toda la graciosa petulancia de la reina, la misma manera voluntariosa de mover la cabeza, la misma orgullosa boca de lindas curvas, la misma sonrisa maravillosa, vrai sourire de France, al mirar de tarde en tarde hacia la ventana o al extender su manecita para que la besaran los majestuosos caballeros españoles. Pero la aguda risa de los niños molestaba los oídos del rey, y la viva, implacable luz del sol se burlaba de su tristeza, y un olor tenue de aromas extraños, aromas como los que emplean los embalsamadores, parecía difundirse, o solo era su imaginación, en el claro de la mañana. Escondió la cara entre las manos, y cuando la infanta miró de nuevo hacia arriba, se habían cerrado las cortinas y el rey se había retirado. Hizo la niña una mueca de contrariedad y se encogió de hombros. Bien podía haberse quedado el rey a verla jugar en su día de natales. ¿Qué importaban los ridículos asuntos del Estado? ¿O se había ido a meter en la capilla tenebrosa donde siempre ardían velas y donde nunca le permitían a ella entrar? ¡Qué tontería! Cuando el sol brillaba con tanta viveza y todo el mundo estaba tan contento. Además, iba a perder el simulacro de corrida de toros para el cual sonaba ya la trompeta, sin contar la comedia de títeres y las otras cosas maravillosas. Su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos, habían salido a la terraza y le hacían finos cumplimientos. Sacudió pues la cabecita y tomando la mano de don Pedro, descendió lentamente las escaleras y se dirigió hacia el amplio pabellón de seda púrpura, erigido en uno de los extremos del jardín. Los otros niños la siguieron, marchando en orden estricto de precedencia. Los que tenían los nombres más largos iban adelante. Salió a recibirla una procesión de niños nobles, fantásticamente vestidos de toreros, y el joven conde de la Tierra Nueva, hermosísimo adolescente de unos 14 años de edad, descubriéndose la cabeza con toda la gracia que dan el nacimiento hidalgo y la grandeza de España. La acompañó solemnemente hasta una silla pequeña de oro y marfil, colocada sobre el estrado que dominaba el redondel. Los niños se agruparon en torno, agitando las niñas sus abanicos y cuchicheando entre sí, mientras don Pedro y el gran inquisidor en la entrada observaban y reían. Hasta la duquesa, la camarera mayor, se le llamaba, mujer delgada, de facciones duras, con gorguera amarilla, no parecía de tan mal humor como otras veces, y algo semejante a una fría sonrisa vagaba en su cara arrugada y crispaba sus labios delgados y exangües. Era aquella una corrida de toros maravillosa y muy superior, pensaba la infanta, a la corrida verdadera a que la llevaron en Sevilla cuando la visita del duque de Parma a su padre. Algunos de los muchachos caracoleaban sobre caballos de palo ricamente enjaezados.
blandiendo largas picas con alegres gallardetes de cintas de colores vivos. Otros iban a pie, agitando sus capas escarlatas ante el toro y saltando la barrera cuando les embestía. Y el toro parecía un animal vivo, aunque estaba hecho de mimbres y cubierto con una piel disecada. A veces corría por el redondel sobre sus patas traseras, cosa que ningún otro toro haría. Se defendió espléndidamente y los niños se excitaron tanto que se subieron sobre los bancos y agitando sus pañuelos de encaje gritaban «¡Bravo toro! ¡Bravo toro!», con igual sensatez que la que suelen mostrar las personas mayores. Por fin, después de prolongada lidia, durante la cual algunos de los caballos de palo fueron despanzurrados y derribados sus jinetes, el joven conde de Tierra Nueva hizo caer el toro a sus pies y, habiendo obtenido permiso de la infanta para darle el coup de grâce, hundió su espada de manera en el cuello del animal con tanta violencia que le arrancó la cabeza y dejó al descubierto la cara sonriente del pequeño Monsieur de Lorraine, hijo del embajador de Francia en Madrid. Se despejó entonces el redondel entre grandes aplausos y dos pajes moriscos de librea negra y amarilla, con gran solemnidad, se llevaron arrastrando los caballos muertos y después de breve interludio, durante el cual un acróbata francés bailó en la cuerda tensa, se representó con títeres italianos la tragedia semiclásica de Sofonisba en el pequeño escenario construido al efecto. Trabajaban también los títeres y sus movimientos eran tan naturales que al final del drama los ojos de la infanta estaban turbios de lágrimas. En realidad, algunos niños llegaron a llorar y hubo que consolarlos con dulces y el gran inquisidor se afectó tanto que no pudo menos que decir a don Pedro que le parecía intolerable que muñecos hechos de madera y de cera coloreada y movidos mecánicamente por alambres fueran tan desgraciados y sufrieran tan terribles infortunios. Apareció después un prestidigitador africano que trajo un gran cesto cubierto con un paño rojo y colocándolo en el centro del redondel sacó de su turbante una curiosa flauta de caña y sopló en ella. A poco el paño rojo comenzó a moverse y a medida que la flauta fue emitiendo sonidos más y más agudos, dos serpientes verdes y doradas fueron sacando sus cabezas de forma extraña y se irguieron poco a poco, balanceándose a un lado y a otro con la música como se balanceaba una planta en las aguas. Los niños, sin embargo, se asustaron al ver las manchadas capuchas y las lenguas como flechas y les agradó mucho más ver que el prestidigitador hacía nacer de la arena un diminuto naranjo que producía preciosos azares blancos y racimos de verdaderos frutos, y cuando tomó en sus manos el abanico de la hija del marqués de las Torres, lo convirtió en un pájaro azul, que voló alrededor del pabellón y cantó. Su deleite no tuvo límites. El solemne minué, danzado por los niños bailarines de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, fue encantador. La infanta nunca había visto esta ceremonia que se verifica anualmente durante el mes de mayo ante el altar mayor de la Virgen y en honor suyo, y en realidad ningún miembro de la Real Familia de España había entrado a la Catedral de Zaragoza desde que un cura loco que muchos suponían pagado por Isabel de Inglaterra había tratado de hacer tragar una hostia envenenada al príncipe de Asturias. Así la infanta, solo de oídas, conocía la danza de Nuestra Señora, según se le llamaba, y era ciertamente digna de verse. Los niños llevaban trajes de cortes arcaicos, sus sombreros de 3 picos estaban ribeteados de plata y coronados por enormes penachos de pluma de avestruz, y la deslumbrante blancura de sus trajes, al moverse el sol, se acentuaba por el contraste con sus caras morenas y sus largos cabellos negros. Todo el mundo quedó fascinado por la grave dignidad con que se movían las intricadas figuras de la danza y por la gracia estudiada de sus lentos ademanes y de sus majestuosos saludos, y cuando terminaron e hicieron reverencia con sus grandes sombreros a la infanta, ella respondió al homenaje con gran cortesía e hizo voto de enviar una gran vela de cera al santuario de la Virgen del Pilar en pago del placer que le habían producido. Una compañía de hermosos egipcios, como se llamaba entonces a los gitanos, avanzó al redondel y sentándose en el suelo con las piernas cruzadas en círculo, comenzaron a tocar suavemente sus cítaras, moviendo el cuerpo al son de la música y tarareando en leve murmullo un aire de ensueño, todo en notas graves. Cuando vieron a don Pedro le gruñeron y algunos se mostraron aterrorizados, porque apenas hacía 2 semanas que habían hecho ahorcar por brujos a 2 de la tribu en la plaza del mercado de Sevilla. Pero la linda infanta los encantó, viéndole echarse hacia atrás y mirar con sus grandes ojos azules por encima del abanico, y se sentían seguros de que personita tan encantadora no podía ser cruel para nadie.
Tocaron pues muy dulcemente, hirieron apenas las cuerdas de las cítaras con sus largas uñas puntiagudas e inclinando las cabezas como si tuvieran sueño. De pronto, con un grito tan agudo que todos los niños se asustaron y don Pedro se llevó la mano al pomo de su daga, se pusieron en pie y giraron locamente por el redondel, tocando sus tamboriles y cantando una delirante canción de amor en su extraño lenguaje gutural. Luego, a una señal nueva, se echaron todos al suelo y se quedaron allí tranquilos. El opaco rasgueo de las cítaras era el único sonido que rompía el silencio. Después de repetir el acto varias veces, desaparecieron por un momento y volvieron trayendo un oso pardo, peludo, atado con cadena y cargando sobre las espaldas unos pequeños moros de berbería. El oso se ponía de cabeza con mayor gravedad y los monos amaestrados hicieron toda clase de juegos divertidos con dos niños gitanos que parecían ser sus maestros y luchaban con espadas diminutas y disparaban fusiles y ejecutaban ejercicios militares como si fueran soldados de la guardia del rey. Los gitanos alcanzaron gran éxito. Pero la parte más divertida de toda la fiesta matinal fue indudablemente el baile del enanito. Cuando entró al redondel, tropezando, tambaleándose sobre sus piernas torcidas y sacudiendo la enorme y deforme cabeza de uno y otro lado, los niños lanzaron gritos de placer, y la infanta rió de tal modo que la camarera mayor hubo de recordarle que aunque había precedentes en España de que una hija de reyes hubiera llorado delante de sus iguales, no lo sabía de que una princesa de sangre real se divirtiera tanto delante de personas de nacimiento inferior al suyo. El enano, sin embargo, era irresistible, y aunque en la corte de España, famosa siempre por su culta afición al horrible, nunca se había visto monstruecillo tan fantástico, y era la primera aparición que hacía. Le habían descubierto apenas el día anterior, corriendo en salvaje libertad, dos nobles que estaban cazando en un lugar remoto en el gran bosque de alcornoques que rodea la ciudad, y lo habían llevado al palacio como sorpresa para la infanta. Su padre, campesino pobre que vivía de hacer carbón vegetal, se había alegrado de verse libre de hijo tan feo y tan inútil. Quizá lo más divertido en él era su incompleta inconsciencia. No se daba cuenta de su aire grotesco. En realidad parecía feliz y estaba lleno de vivacidad. Cuando los niños se reían, él se reía tan alegre y tan libremente como cualquiera de ellos, y al acabar cada baile les hacía la más ridícula de las reverencias, sonriéndole y saludándolos como si fuera uno de ellos, en vez de ser una cosa deforme que la naturaleza, en momento de humorismo, había modelado para diversión de los demás. La infanta lo fascinó. No podía quitarle los ojos de encima y parecía bailar para ella sola. Cuando al terminar la fiesta, recordando ella haber visto que las grandes damas de la corte arrojaban ramilletes a Caffarelli, el famoso sopranista italiano de la Capilla Sixtina, a quien el Papa había enviado a Madrid para ver si lograba curar con la dulzura de su voz la melancolía del rey, se quitó del cabello la linda rosa blanca y en parte por burla y en parte por mortificar a la camarera, se la arrojó a través del redondel con la más dulce de las sonrisas. El enano tomó en serio la cosa, y apretando la flor contra sus toscos labios, se puso la mano en el corazón y se arrodilló ante la infanta, enseñando los dientes de oreja a oreja y brillantes de placer los ojos. La infanta se vio atacada por tal hilaridad, que siguió riéndose hasta después que el enanito había salido del redondel y expresó a su tío el deseo de que se repitiera inmediatamente aquel baile. Pero la camarera, so pretexto de que el sol daba demasiado calor, decidió que sería lo mejor para su Alteza volver sin tardanza al palacio, donde se le había preparado un magnífico festín que incluía un gran pastel de cumpleaños con sus iniciales labradas en azúcar pintado y una preciosa bandera de plata flotando en lo más alto. La infanta pues se levantó con gran dignidad y habiendo dado la orden de que el enanito bailara ante ella otra vez después de la siesta y las gracias al adolescente conde de Tierra Nueva por su cortesía, se dirigió a sus habitaciones siguiéndola los niños en el mismo orden en que habían venido. Cuando el enanito oyó decir que tendría que bailar de nuevo ante la infanta y por mandato expreso suyo, se puso tan orgulloso que corrió al jardín besando la rosa blanca en grotesco éxtasis de placer y haciendo los más torpes y absurdos gestos de satisfacción. Las flores se indignaron al verlo invadir su bella morada y cuando lo vieron hacer cabriolas por las avenidas del jardín, levantando los brazos sobre la cabeza de una manera ridícula, no pudieron contenerse. «Es demasiado feo para que se le permita jugar donde estamos nosotros»,
gritaron los tulipanes. Debería beber jugo de adormideras y dormirse durante 1000 años, dijeron los grandes lirios escarlatas y se encendieron de ira. Es un verdadero horror, chilló el cacto. Es torcido y rechoncho, y su cabeza no guarda proporción con sus piernas. Me crispo todo al verlo. Si se atreve a pasar junto a mí, lo pincho con mis espinas. Y tiene en las manos uno de mis mejores botones, exclamó el rosal de rosas blancas. Yo mismo se lo di al infante esta mañana como regalo de Natales, y él se lo ha robado, y le gritó a voz de cuello. ¡Ladrón! 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 Hasta los geranios rojos, que generalmente no se daban aires de importancia y de quienes era sabido que tenían muchos parientes pobres, se retorcieron de disgusto al verlo, y cuando las violetas suavemente declararon que aunque era extremadamente feo, no era culpa suya, se les respondió, no con poca justicia, que ese era su principal defecto y que no era razón para admirar a nadie el ser incurable. En verdad hubo violetas a quienes la fealdad del enano pareció casi ostentosa y pensaron que habría procedido mejor mostrándose triste o siquiera pensativo en vez de saltar alegremente y ponerse en actitudes grotescas y ridículas. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos producir. Agradecemos tu apoyo y esperamos que formes parte de nuestra comunidad.